Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Se escucha bien? Hola, buenas tardes. Sí, sí, se escucha Buenas bien. tardes. Bienvenidos. Bueno, acá Gracias. estamos Fernanda Benítez, Gabriela Garabagno y yo, Mara Ponce, que somos las tres coordinadoras de Red PRI, así que le damos la bienvenida. Esta es la primera actividad que hacemos a través de Zoom, así que, bueno, nos alegra tenerlos acá y nos alegra que la licenciada Viviana San Martín, para nosotros es un lujo hoy contar con ella, y bueno, que les dé un rato de su tiempo para disertar. Así que a todos bienvenidos. Viviana va a empezar, la va a presentar, va a estar charlando y una vez que las preguntas les vamos a pedir si las dejan por el chat, así las vamos organizando a medida que Viviana va finalizando la presentación. ¿Sí? Así que esperamos unos minutitos más para ver si se suma alguien más. Contar de dónde son. Había gente de Corrientes, de Salta, del interior de la provincia de Buenos Aires. Yo soy de Capital Federal, del barrio de Almagro. Ah, bueno, sos vecinas, está cerquita. Casi, sí, sí, estamos cerquita. Sí, porque había algunas personas que se inscribieron, nos contaron que eran de Corrientes, de Salta. No sé si se escucha. Hola, yo soy Hola, Sonia, ¿sí? Sonia sí. de Campana, provincia de Buenos Aires. Ajá, Ah, qué bueno. qué bueno. Gracias. Bueno, yo soy Fernanda Benítez. Cuando me digas, Gaby, vemos... Ay, espérate que voy a correr. Bueno, la veo a Daniela también, que Daniela es, del equipo de la red. Gaby o Fer, tenemos alguna que estamos Sí. replicando. Sí. Sí. Ahí, Ahí está bien. Se escucha genial. perfecto. Era Bueno, si yo. querés, por respeto a la gente que ya se sumó, podemos arrancar. No sé qué les parece a ustedes. Como quieran. Vivi, ¿qué te parece a vos? Sí, están La entrando. voy a Ahí presentar. está. Dale. ¿Está Dale, la entrando más presentas gente? Arranquemos nomás entonces. Dale. ¿Está entrando más gente, Gaby? Sí, Esperamos un minuto, un minutín. está entrando más gente por eso. Sí, espera un minuto y presentala. Bueno, si les parece, vamos arrancando, ¿sí? Les voy a presentar, igual en algún momento volvemos. Hola, André. Volvemos a presentarla y contar un poquito. Quien va a hablar es la licenciada Viviana San Martín, es analista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, es miembro de la ex Fundación Brisnac, ahí hiciste asistencia, docencia e investigación en enfermedades mentales graves, realiza tareas de docencia y supervisión clínica en el ámbito público y privado, es autora de varios artículos presentados en la Latinoamericanos, como la Ciudad de Buenos Aires, están tus publicaciones, hay una de una cita con la psicosis, espectacular, así que los invito a que puedan entrar y leerla, porque la verdad que es muy buena. Bien, y es una amiga particularmente, muy querida, así que bien,
todo tuyo el micrófono. Yo les voy a pedir que los que quieran pueden apagar los micrófonos, vernos las caras sería lindo si tienen ganas, aunque estén tomando mate o lo que sea, pero bueno, estaría bueno vernos, y los que tengan ganas de preguntar algo lo pueden hacer por el chat o en algún momento levantar la mano y nosotros, o se habilitan el micrófono y hacen las preguntas pertinentes, ¿sí? Vivi las va a estar contestando porque sé que sabe contestar re lindo. Te escuchamos, a mí me encanta escucharla, espero que a todos les guste, y bueno, todo tuyo, Vivi. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Fernanda Benítez por esta invitación y a Red PRI en general. Sé que como grupo de asesoramiento están haciendo un pasaje de la primera infancia, digamos, a la adolescencia con esta charla, así que, bueno, vamos a tratar de hablar de un poquito de qué significa este pasaje en general para la vida humana, y después de ahí poder deducir cuando se presentan por ahí problemas graves, ¿no? Un poco sabiendo que por ahí la gente que está escuchando es un grupo heterogéneo, voy a tratar de situar algunas cuestiones haciendo pie en dos obras literarias para que poder hablar un lenguaje común, digamos, que sea seguible, y mi intento va a ser que se pueda transmitir de todas maneras algo de lo que está en juego, digamos, ¿no? La experiencia mía en relación a los trastornos graves, un poco ese título obedece a dos cuestiones. Una, yo diría, es cuando aparecen en la clínica, o a veces no aparecen como consultas clínicas, sino que aparecen fenómenos en el ámbito escolar, ¿no? O en el ámbito donde un adolescente se puede desenvolver, que yo los diría pueden ser fenómenos graves, pero no necesariamente tienen que ver con lo que desde el psicoanálisis llamamos estructuras psicóticas, ¿no? Sino que es un momento de la vida donde se juega una encrucijada que puede hacer que aparezcan fenómenos de cierta gravedad, pero que desde el psicoanálisis nos interesa situar si son correspondientes a fenómenos graves, pero que forman parte de una estructura psicótica o no. Eso es una cuestión que nos interesa deslindar, porque es importante para lo que uno va a hacer clínicamente. Entonces, lo primero que diría más obvio, que uno dice es lo que tiene que atravesar como trabajo adolescente cualquier sujeto humano que pasa por ese momento, es la cuestión de que tiene que elaborar psíquicamente, digamos, los cambios corporales que sufre, que vienen de la biología, digamos. Y no solamente eso, sino que, digamos, a la primera sexualidad, por ahí, que es a la que Red PRI estaba acostumbrada más a trabajar, ¿no? De lo que en psicoanálisis llamamos el primer momento, que tiene que ver con el complejo de Edipo, le sucede un periodo que desde el psicoanálisis llamamos de latencia, ¿no? Que es donde el chico ya no está tan interrogado como en el jardín de infantes por todas las preguntas por el origen de la vida, por la sexualidad, etcétera, etcétera, de un modo en que eso queda, como la palabra lo indica, latente, y se dedica a otras cosas que tienen que ver con lo que va a permitir el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de todas las cuestiones que tiene que aprender a la primaria, y nuevamente tiene que su psiquismo enfrentar un desafío que es en la pubertad, con los cambios, podríamos decir, de los caracteres sexuales secundarios, pero además toda la adolescencia sería ese largo tránsito entre que, podríamos decir, lo nuevo que aporta a nivel sexual como posibilidad la adolescencia es la cuestión de la posibilidad de concretar un acto sexual. Eso, que en los animales está dado por el instinto sexual, es decir, cualquier especie animal sabe rápidamente que vive una madurez sexual, puede reproducirse porque el instinto le dice lo que tiene que hacer, ¿no? En el ser humano no es así de simple, sino que eso
tiene que poder recibirlo de otro, ¿no? El ser humano, si no hay un otro que pueda como transmitirle qué es lo que tiene que hacer en ese aspecto, no sabe cómo llegar a esa otra orilla, que es la concreción en algún momento de no solamente la cuestión del el revuelo hormonal que implica la pubertad en principio, sino también de cómo dirigirse a otro semejante para poder acceder en algún momento a esa concreción, ¿no? Entonces, ahí en ese punto, en ese trabajo, implica, digamos, cierto acompañamiento para un adolescente, por más que sea normal, necesita ese acompañamiento, ¿no? Que es esas figuras de otro que le puedan como aportar algún tipo de palabra, de saber también, ¿no? En relación a cómo hacer, y que eso le permita cierta tramitación psíquica de lo que le está pasando, ¿no? Esa tramitación psíquica yo diría que tiene dos aspectos, no es solamente la cuestión que en el análisis de adultos es lo más conocido de por qué alguien se analiza, que es elaborar, digamos, podríamos decir desde el psicoanálisis simbólicamente algunas situaciones traumáticas, eso es, digamos, tradicionalmente lo que hace el psicoanálisis, sino que también en la adolescencia es muy importante, podríamos decir, aunque en otra clínica también, pero la cuestión de poder ayudar a que el adolescente pueda armar alguna escena, que depende también de la palabra, digamos, y del significante, como decimos desde el psicoanálisis, pero adquiere más importancia esa posibilidad o esa necesidad de que desde el otro adulto, sean los padres, pueden ser otros referentes, o puede ser el analista, podríamos decir, cuando se produce alguna consulta, lo ayude a armar escenas posibles de poder hacer algo con esa pulsión, digamos, sexual que lo está como invadiendo, porque en principio la sexualidad aparece como algo invasivo, podríamos decir, con lo cual el sujeto no sabe muy bien qué hacer, y poder acceder de alguna manera a esas dos cuestiones, digamos, ¿no? Por un lado, la tramitación psíquica de la posibilidad del encuentro sexual, y por el otro lado, escenas posibles para poder transitarlo, ¿no? Esas dos cuestiones, podríamos decir, parecen como muy simples cuando todo anda bien, digamos, ¿no? Pero cuando aparecen como fenómenos graves, ahí encontramos que, bueno, hay algún tipo de obstáculo para que esto que podría ser la tramitación, no sin crisis, ¿no? Que implica para cualquiera pasar de, digamos, de ese cuerpo de niño, de esa escena en la cual era un niño dentro de una familia, a convertirse en hombre, mujer, bueno, o ahora, digamos, toda la cuestión que está más legitimada, digamos, de otras imágenes posibles, pero que implican que ya no es un niño, digamos, digámoslo así. Puede, bueno, haber distintos accidentes. Algunos accidentes pueden tener que ver con que no está habiendo soportes desde el mundo adulto que rodea a ese adolescente que lo ayuden a tramitar eso tan difícil que tiene que tramitar, ¿no? En ese punto hay una obra de teatro que es ejemplar, que Lacan la toma en un texto que está publicado en un texto que se llama Intervenciones y Textos 2, para los que tengan interés en la bibliografía, que es una obra de teatro que se llama El despertar de la primavera, que es muy conocida, ¿no? De un dramaturgo alemán que se llama Wiedeking, que en este punto es muy, muy ilustrativa, podríamos decir, porque, bueno, vamos a hacer digamos, de estos relatos como si fuera un caso clínico, ¿no? Porque uno podría decir desde el psicoanálisis podemos hacer eso porque también una ficción permite ubicar la posición de un sujeto, ¿no? Y la posición de un otro. Entonces podemos, digamos, hacer una marcación que nos sirva para la clínica, donde ubicamos la posición de los sujetos y la posición del otro, qué es lo que está obstaculizando, ¿no? ese acceso que necesita el sujeto atravesar, ¿no? Entonces, yo voy a tomar algunas cositas nada más de esta obra, algunos la deben conocer, pero digamos, el autor lo llama una tragedia infantil, o sea, ya nos está diciendo que no hubo muy buenos augurios, digamos, ¿no? en esa obra, pero bueno, cuando las cosas no funcionan bien, a veces nos enseñan bastantes cosas, ¿no? Entonces, acá lo que ocurre es que es un grupo de púberes, digamos 13, 14 años, que
están, digamos, en pleno pasaje de la niñez a la pubertad. Por ejemplo, hay uno de ellos que podríamos decir, voy a tomar dos casos para decir de esa obra de teatro qué es lo que podemos ubicar en la posición de la otra. Una chica es 13, 14 años, que la madre la ubica en un lugar, digamos, de que es su niña angelical, ¿no? Uno diría, la madre no quiere perder a esa niña angelical, pero que ya se empezó a desarrollar, ¿no? Y ya empezó a sentir cosas, y empezó a sentir atracción, digamos, por alguno de los chicos de su grupo. Pero la chica pesca perfectamente que la madre no quiere saber nada con que ella crezca, ¿no? Cuando van a comprarle un vestido, le compra un vestido que no es de nena, pero que la tapa toda, digamos, ¿no? Que está como en función de que el cuerpo no se note. Cuando le pregunta por cómo nacen los niños, la madre le insiste con el tema de la cigüeña, ¿no? Cuando ella ya es una chica grande. Estamos hablando de una obra de principio de siglo, pero digamos, puede tener sus traducciones en nuestra época, ¿no? En nuestra época a veces puede ser un exceso de información que no forma nada, por ejemplo, ¿no? O un exceso de demostración que apabulla, pero no da elementos, ¿no? Para poder tramitar lo que ella quería tramitar de sus preguntas, que era algo normal, podríamos decir, un adolescente normal que ya sentía atracción por un chico, no sabía nada, tenía que saber de otro cómo nacen los niños, digamos, y qué hacer con esa atracción. Bueno, y por otro lado pesca el deseo de su madre, digamos, de que la madre no quiere saber nada con perder esa niña que ella había sido para ella, esa niña angelical. Esa es una subjetividad, podríamos decir, ¿no? Otra es otro chico de la misma edad, 13, 14 años, que ahí el problema de los adultos que lo rodeaban era que tenía que ser solamente un alumno brillante, ¿no? En una escuela muy exigente, y que el que no terminaba brillantemente la cursada quedaba fuera, ¿no? No es solo los padres, digamos, ¿no? Sino esa cuestión de cierta rigidez. Entonces el chico estaba enloquecido todo el tiempo estudiando, con temor de no poder rendir todo lo que tenía que rendir, y que en algún momento en su desesperación hace una promesa de que si no rinde bien algo se va a matar, ¿no? A la vez estaba empezando a experimentar sus primeras erecciones, llega a hablar con un amigo de esto, y le dice que sintió como si un rayo le cayera en el cuerpo, para metaforizar, digamos, eso que él había empezado a sentir, pero los padres insistían con que él tenía que aprobar los exámenes y no había ningún lugar para tramitar esto que le empezaba a pasar, es decir, el comienzo de una adolescencia normal. Bueno, ¿por qué lo llama el autor una tragedia infantil? Porque, bueno, termina mal en estos dos casos, ¿no? En el caso de la chica con el chico que sentía atracción, bueno, empiezan con algunos escarceos sin ninguno de los dos saber nada de qué se trataba. Bueno, al final terminan invocándola, podríamos decir, y la chica queda embarazada, sin saber del todo cómo eso ocurrió. La madre la obliga a abortar en comienzo del siglo pasado, imagínense, termina muerta, digamos, en un aborto. Entonces uno podría leer desde el psicoanálisis, que no suele leer las cosas como una desgracia solamente, digamos, es que, digamos, murió tal cual como la madre la quería, digamos, ¿no? Como esa niña que no accedió, digamos, a una adolescencia normal, podríamos decir. Y el chico no le va mejor tampoco, digamos, ¿no? En esta cuestión de que está, por un lado, totalmente perturbado por la cuestión de sus erecciones, y que no tenía, y de chicas, y que fantaseaba con chicas desnudas, pero no tenía como un saber desde el lado adulto que le permitiera conectar una cosa con la otra. Termina perturbado y distraído, digamos, con imposibilidad de poder estudiar, y termina cumpliendo su promesa, digamos, de que al fracasar en un examen se suicida. Entonces diríamos, estos son casos que uno podría decir son graves, terminan mal, pero que tienen más que ver con adolescencias que no han tenido como ningún recurso. A veces el recurso no es la familia, digamos, ¿no? Pueden ser otros adultos, ¿no? La figura por ahí de algún
de algún profesor, digamos, a veces los adolescentes, si no encuentran en la familia, buscan afuera, digamos, algún otro referente que les permite hacer este duro trabajo adolescente que implica, podríamos decir, conectar una cosa con la otra. Y a veces es el momento donde se produce también la consulta, ¿no? Donde los padres por ahí no entienden bien lo que está pasando, por ahí los padres no están disponibles o no saben qué hacer, o qué sé yo, y bueno, por ahí es la figura del adulto analista, ¿no? Ahí está en otra función diferente que en la que suele estar en el análisis de adultos, que puede acompañar, digamos, este duro proceso que implica poder tramitar todo esto que le está pasando y cómo concretar, digamos, la cuestión del acceso a estar con otro cuerpo que no sea de su familia, pasaje a la exogamia lo llamamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que ese es un grupo que podríamos decir de consultas que tiene que ver con fenómenos graves que se presentan, pero que muchas veces son coyunturales. O sea, que con que uno acompañe al adolescente a poder encontrar esos referentes en su medio, o que el analista mismo acompañe en esa tramitación que no está pudiendo hacer, digamos, ¿no? Esa cuestión de que a veces puede aparecer como inhibición en lo intelectual porque no está conectado con sus preguntas que le pinchan el cuerpo, para decirlo de alguna manera, entonces el aprendizaje no tiene sentido si no está conectado con eso. Porque, digamos, de psicoanálisis lo que nosotros descubrimos es que cuando la sexualidad está, digamos, sin esta articulación con lo psíquico, termina siendo como un poco mortífera, para decirlo de algún modo, ¿no? Como que no es que hay una sexualidad humana, podríamos decir, que si la dejamos librada a sí misma va a llegar a buen puerto. Lo que encontramos es que si no existen, eso es podríamos decir, lo grave de la adolescencia en sí misma, que hay algo que se juega que es bastante importante y que si no tiene acompañamiento a veces termina en tragedia como la obra de Bidiken, digamos, ¿no? Del despertar de la primavera, digamos. Ahí varias primaveras despertaron y murieron, podríamos decir, no pasaron, digamos, a la otra orilla. En esto es importante ahí ubicar que, bueno, para un analista la figura de los adultos es más importante, podríamos decir, que en el análisis de un adulto. En eso es parecido al análisis de niños, ¿no? Entonces, digo, ahí ubicaría la gravedad en un punto distinto, que es que a veces son fenómenos muy ruidosos, muy llamativos, digamos, que producen mucha angustia en el entorno, pero que podríamos decir, hay que ubicar, digamos, qué de ese pasaje quizá está impedido por la posición de los otros de ese sujeto, o por ahí porque simplemente no tiene de dónde agarrarse para hacer ese pasaje, digamos, ¿no? Porque sí o sí necesita, digamos, que haya otros que lo ayuden a tramitar algo, digamos, ¿no? Porque el ser humano, insisto con lo mismo, no le viene del instinto esta posibilidad. Necesita elaborar psíquicamente, simbolizar, y que esa simbolización le permita armar una escena posible donde la sexualidad está articulada a la vida, no a la muerte, ¿no? Y diríamos, cuando eso no lo encuentra, aparecen fenómenos más ligados a lo mortífero, ¿no? Por eso suele haber también concretamente muchos intentos de suicidio, ¿no? en la adolescencia, ¿no? Que podríamos decir, ahí ya se está haciendo. Eso no indica que necesariamente se trate de una estructura psicótica, ¿no? Pero sí de una estructura que necesitaba por ahí apuntalamiento y no lo encontró, ¿no? Bueno, ese es un punto, podríamos decir, de los fenómenos que se pueden presentar como graves, pero que no corresponden a una estructura psicótica, ¿no? Y que requieren de una intervención clínica que va a ser diferente de si se trata de una estructura psicótica. ¿A qué me refiero con esto? Con la estructura psicótica en general del psicoanálisis estamos ubicando algo que quizá todavía no en la infancia por ahí la transcurrió con determinada normalidad, podríamos decir, una infancia que no presentó síntomas, incluso uno podría decir muchas veces los pacientes que desencadenan una psicosis en la adolescencia fueron casi nada sintomáticos en la infancia, ¿no?
no presentar, digamos, podríamos decir, presentaron una supuesta normalidad, ¿no? Sin síntomas, a eso me refiero con normalidad, y que lo que implica, digamos, la adolescencia como demanda de esta, podríamos decir, tramitación, ¿no? De la sexualidad y de este pasaje, digamos, de la familia a la exogamia, termina ahí sí poniendo sobre la mesa o develando que el sujeto había un recurso muy estructural que le faltaba, ¿no? Entonces aparecen fenómenos ahí sí de desencadenamiento, de franco desencadenamiento psicótico. Lo más común puede ser delirios, alucinaciones, pero no solo, digamos, no solo, ¿no? También lo que llamamos pasajes al acto, que pueden ser estas cuestiones que suelen salir de vez en cuando en los diarios, ¿no? Del chico ese que era aparentemente muy callado, inhibido, que no hablaba con nadie, aislado, y que un buen día fue al colegio con una pistola, digamos, e hizo lo que nosotros llamamos un pasaje al acto, ¿no? ¿Se acuerdan de los que son más grandes del chico de Carmen de Patagones, ¿no? O hace 2 o 3 años en La Plata también una chica que hizo un pasaje al acto así. Bueno, digo, cosas que pueden aparecer como muy disruptivas, ¿no? Y que a eso nosotros nos interesa no por un afán de etiquetar psiquiátricamente, digamos, a los niños, sino porque la intervención clínica va a ser bastante diferente, ¿no? Nos interesa porque el tratamiento va a ser otro, ¿no? La cuestión de poder ubicar de qué se trata, si se trata, digamos, porque podríamos decir cuando se trata de un desencadenamiento psicótico en la adolescencia, porque decimos se encuentra ahí como que no solamente no tiene quien le dé la letra para poder hacer esta articulación, podríamos decir, de lo que le pasa en el cuerpo con la concreción fuera de la familia, digamos, del acto sexual, sino que es como si se encontrara que, como que es analfabeto, no solamente que no hay nadie que le dé la letra, digamos, ¿no? Sino que hay algo que no puede leer. Entonces, por eso decimos que es bastante diferente. Entonces ahí yo también me voy a servir de otra novela, que es una novela bellísima, por lo menos a mí me encanta, que es una novela de Marguerite Duras, que se llama El arrebato de Lolbenstein. También es una novela a la cual Lacan le presta atención y que escribe un homenaje a Marguerite Duras en el mismo, está publicado en el mismo Intervenciones y Textos 2 que les dije recién, que también estaba el comentario de Lacan sobre el despertar de la primavera. Yo me voy a servir de esa novela para situar qué sería ahí justamente algo diferente a lo que les decía antes, que es un desencadenamiento psicótico ante una demanda de tener que tramitar algo y que el sujeto se encuentra ahí con una falta más radical, digamos, ¿no? de algo para poder enfrentar esa situación. La protagonista de la novela se llama Lolbenstein, y tiene 18 años, ¿no? Donde comienza, digamos, la novela. La novela después va a durar 10 años más, que ahí también es interesante ver qué intenta ella, dentro de su locura también, pero poder arreglar algo de lo que se le desarregló a los 18 años. Bueno, el arrebato de Lolbenstein, la palabra arrebato tiene como bastantes, como se abren bastantes significaciones, porque arrebato, una es porque la escena traumática del comienzo es que le arrebatan el novio en su cara, digamos, ¿no? Esa es la escena que ella tenía un novio hacía un tiempo, que bueno, estaba muy enamorada, o no se sabe si estaba enamorada, pero estaba bien con él, y van a un baile, ¿no? En un lugar de veraneo, donde también, además de Lolbenstein y su novio, está una amiga de ella que se llama Tatiana. Tatiana es la que relata los acontecimientos, es decir, la amiga, ¿no? Es decir, ya en la novela, podríamos decir, es una protagonista rara, porque es una protagonista que no tiene voz.
siempre los que hablan de ella son, en primer lugar, Tatiana, y después al final de la novela, en esos 10 años después, va a hablar otro personaje que se llama Jack Hall. Habla LOL. O sea, otros nos describen lo que le pasó, cosa que suele pasar en la cuestión de la psicosis también, que es bastante distinto a atender a adolescentes que están complicados, que por lo menos nos pueden hablar ellos de su complicación. En la psicosis muchas veces son otros los que nos vienen a decir lo que pasó, los maestros, ¿no? Que fue testigo cuando se brotó, los padres, ¿no? Aparece ahí la cuestión de que el sujeto no tiene su propia voz, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuenta Tatiana? Que, bueno, que fue al baile con el novio, y ella, y que en un momento entró una mujer muy despampanante, con una mujer grande, madura para la edad de ellos, con su hija adolescente, y que este novio de LOL quedó totalmente fascinado con ella, con esta mujer, se quedó duro. En algún momento la mira a LOL diciéndole, como que LOL se daba, como pidiéndole una autorización para dirigirse a esta mujer. Bueno, va, la encara. LOL tiene una reacción, ya podríamos decir, rara, que es que le sonríe simplemente cuando él le hace un gesto diciéndole que si podía ir a sacar a bailar a esta otra mujer. Bueno, el novio se va con esta mujer, bailan toda la noche, y ahí también en la escena tenemos otra particularidad que ya nos habla de algo, como podríamos decir, extraño, que es que Lola está toda la noche como fascinada mirando la escena de su novio con esta otra mujer, bailando, ¿no? Tatiana nos describe cómo a ella le llamaba la atención que no parecía sufrir por eso que veía, ¿no? Y después, cuando empieza como a terminar la fiesta, otra reacción rara que tiene LOL es que empieza a decir que no se termine la fiesta, que la hora de verano engañaba, que no era tan tarde. O sea, también tiene una reacción extraña, que es que en lugar de, uno podría decir, de sufrir porque le estaban robando el novio en su cara, ella quería que eso siga, ¿no? Que no se termine. Quería seguir viéndolo. Bueno, la cuestión es que en algún momento el novio se va de la fiesta con esta mujer madura, y ahí sí LOL cae desvanecida, ¿no? Se desmaya, y después la novela continúa en que al otro día, podríamos decir, tuvo un brote psicótico, es decir, empezó a decir, perdió la palabra, no hablaba, tardó mucho tiempo en volver a hablar, pero no hablaba de esa escena, como uno podría esperar en alguien que está traumatizado con una escena, digamos, ¿no? No decía nada. Llegaba, cuando empieza a recuperar la palabra, lo único que puede decir es que estaba aburrida, podríamos decir, o que la gente le preguntaba si estaba sufriendo y ella no entendía la pregunta, podríamos decir, ¿no? Porque eso es muy común a veces, cuando uno está ante una estructura psicótica, no puede, si se quiere poner en el lugar del otro, mete la pata, porque no tiene los mismos, la empatía ahí no funciona, ¿no? Es decir, yo en tu lugar estaría sufriendo, o le hubiera agarrado de las mechas, o hubiera hecho un escándalo, o me hubiera ido con otro, todas esas situaciones de deseo que uno se puede poner en el lugar del otro para identificarse, en general ahí uno la pifia porque no está pudiendo entender de qué estructura se trata, no en el sentido psicopatológico, sino qué es lo que le pasa a ese sujeto, ¿no? Porque de algo está sufriendo, pero no de lo que creemos nosotros, ¿no? Que es porque suponemos que sufre de la pérdida como sufriríamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno podría decir, está en juego una escena que tiene que ver con el deseo, ¿no? Como le podrían pasar a muchos, a cualquier adolescente común y silvestre, que podría ser una escena traumática, ¿no? Pero en ella tiene otro, digamos, otro impacto, ¿no? Que es que, bueno, después de eso queda sin palabra, ¿no? Queda encerrada en la habitación de su casa, tiene un brote, digamos, ¿no? Y lo único que dice es que tiene mucho tedio, mucho... bueno, ¿cómo sale, podríamos decir, de este estado, digamos, ¿no? De estar encerrada en su habitación, sin hablar, diciendo que simplemente cuando decía algo decía que era muy aburrido ser Lolvenstein, o sea, repetía su nombre. No entendía cuando los otros le preguntaban
que si había sufrido mucho por lo que pasó con el novio, no entendía ni qué le preguntaban. Bueno, y de esta situación ella sale de un modo muy particular, sale entre comillas, que es que un día sale a la noche a la calle, después de estar encerrada unos meses, sale a la calle y ahí se encuentra con un hombre, lo empieza como a seguir ella, el hombre, pero a seguir no en un sentido erótico, podríamos decir, sino seguir tipo espejito a espejito, como que el hombre caminaba 2 pasos y ella caminaba 2 pasos para un lado, el hombre retrocede. Entonces el tipo se empieza como a divertir con ese juego, lo que él toma como un juego de ella. Bueno, y pareciera que con este encuentro este hombre se enamora de ella, podríamos decir, y al otro día dice que se quiere casar con ella. Los padres se la entregan como con un moño, podríamos decir, y se va a vivir a otro lado, ¿no? Vive 10 años con este hombre, de un modo que la novela está descrito de una manera muy, muy interesante, que es, bueno, que no había, podríamos decir, es una estabilización en el sentido de que se casa con un hombre, arma una casa copiando de las revistas de decoración y las copia tal cual, ¿no? Con ese juego como de espejo que inicia con el encuentro con este hombre. Pero la novela describe muy bien cómo era una especie de muerta viva, ¿no? Como que ella cumplía, estaba sobreadaptada como a un hombre también muy particular, era este hombre, un tipo músico que estaba en su mundo, ¿no? Y como que no, ella cumplía un rol y ya estaba con eso. Bueno, y así transcurren 10 años, pero con esta cuestión de que la novela transmite perfectamente bien la cuestión de que faltaba algo de lo vital, de lo que decíamos al principio, qué pasa con la sexualidad cuando no está unida, en lo que en psicoanálisis llamamos al deseo, ¿no? Al deseo que es singular de cada uno y es algo que cada uno tiene que encontrar. Bueno, entonces, un día ella ve por la ventana que una pareja se besa, y ahí le pasa algo, ¿no? Es como que este estado de tedio, de aburrimiento o de sobreadaptación que ella tenía, empieza a estar movilizada por este beso que ella ve, de una pareja, digamos, que se besa con pasión, podríamos decir algo de la pasión ahí la moviliza, ¿no? Tenemos ahí la cuestión del deseo, ¿no? Que en psicoanálisis siempre, más allá de que haya síntomas muy graves, siempre tenemos como eje el deseo, ¿no? Porque sabemos que siempre los síntomas, por más graves que sean, algo que ver con el deseo, o con el desconocimiento del deseo, o con no saber qué hacer con el deseo, o no tener escena para afrontarlo, está en juego, ¿no? Bueno, entonces ella ahí empieza a movilizarse, se va al lugar de veraneo donde había desencadenado su cuadro, se va sola, se manda para allá. O sea, empieza a ver una persona activa, ¿no? Hasta ahora parecía una muñeca, ¿no? Que la movían de acá para allá. Empieza a ver una persona activa que está movilizada por algo. Se va al lugar donde se había brotado por primera vez, va a la playa, la busca a Tatiana, la encuentra, esta amiga que es la que relata primero su primer brote, y ella la empieza a seguir. Tiene conductas un poco estrafalarias, digamos, ¿no? La sigue a Tatiana, la va siguiendo por la calle sin que Tatiana lo note. Después descubre que Tatiana tiene un amante, está casada Tatiana, ¿no? Pero tiene un amante, y este amante es Jack Holt, ¿no? Este hombre que es el que va digamos, a hacer la voz del relato a continuación. Bueno, ella ahí, cuando descubre este triángulo, ¿no? Ahí tenemos el triángulo del desencadenamiento, ¿no? Su novio, esta mujer madura con el que se va el novio y ella. Ahora hay un armado de un triángulo que lo arma ella, ¿no? Que es Tatiana, su amiga que estaba presente en aquella época, el amante de Tatiana y ella, pero en esta situación ella es activa, ¿no? Es distinto que el otro lo padeció, ¿no? En cambio acá está ella armando algo activamente. Bueno, lo busca Jack Hall, lo seduce, y empieza a tener un amorío con Jack Hall también, y a la vez se conecta con Tatiana, diciendo que es como una amiga que se reencuentra, qué sé yo. Y ella lo que hace también es una cosa un poco extraña, que es que quiere estar con Jack Hall, pero le pide que por favor nunca la deje a Tatiana. O sea que ella quiere mantener esa triangulación, ¿no? Entonces, y ella también se dedica a seguirlos cuando ellos se encuentran como amantes, que se encuentran en un hotel,
y un hotel que está rodeado por un campo de centeno, y ella lo que se dedica a hacer es acostarse en el campo de centeno y mirar por la ventana en la habitación que se supone que están los amantes, ¿no? Este Jack Hall lo descubre que para ella es importante estar ahí, y bueno, le sostiene el juego, podríamos decir, a la vez que está con ella. Pero ella siempre le pidió eso, que por favor no la deje a Tatiana, ¿no? Que se mantenga el triángulo. Entonces, bueno, esto podríamos decir, uno diría varias cosas. Primero, parece algo parecido a lo que pasa en la neurosis, que es que los neuróticos muchas veces consultan por una repetición, dicen, ¿no? Vengo porque no puedo parar de repetir, ¿no? Que es un modo en que el deseo se articula, digamos, se dice en la repetición, siempre hay una repetición de una coyuntura que se repite, pero que ahí hay algo del deseo que se quiere inscribir como algo diferente, pero que es de ese modo. Esto parece una repetición en el sentido de que tiene unos elementos como que ella vuelve al lugar donde se brotó, arma un triángulo, como fue un triángulo cuando se brotó, pero digamos, convengamos que tiene una tramitación como extraña, digamos, ¿no? Porque está bien, está el triángulo, pero ella... Bueno, y el fenómeno que aparece es que empieza a estar vivificada, podríamos decir, empieza a estar deseante, entusiasmada, ¿no? Si todo ese lapso de tiempo había sido una especie de muerta viva, uno podríamos decir, estaba compensada desde la psiquiatría, ¿no? En el sentido de que cumplía con sus roles, qué sé yo, pero estaba como medio apagada, ¿no? Como puede ser un esquizofrénico cuando no está brotado, ¿no? Que hace todo lo que hay que hacer, pero... Y ahí, en todo este periodo, empieza a estar como deseante, entusiasmada, ¿no? Con una vida, porque digamos, muchas veces los psicóticos tienen una estabilidad donde cumplen con ciertas rutinas y qué sé yo, pero en algún momento aparece un pasaje al acto que nos da, donde el paciente nos termina diciendo, porque mi vida no tiene sentido, la verdad, haciendo esto así, y simplemente cumpliendo con ciertos cánones que uno podría decir de normalidad, pero donde no está puesto nada de lo propio del deseo, ¿no? Porque, podríamos decir, la estructura psicótica tiene mayores dificultades, podríamos decir, para atravesar lo que es el orden del deseo. Entonces, ella ahí tiene como una mejoría lograda por ella misma, podríamos decir, por toda esta cuestión que arma, donde ella se acuesta en ese campo de centeno, mira, parece una voyerista, ¿no? Pero no, en realidad no ve nada, sino que se hace ver por Jack Hall de que ella está tirada ahí en ese triángulo, podríamos decir. Entonces, a lo que voy es que se nota, cuando decimos que el psicótico tiene como mayores dificultades por ahí para afrontar la cuestión del deseo, y muchas veces la adolescencia reclama, digamos, una simbolización y un armado de la escena, acá en el desencadenamiento está claro que se le desarmó la escena, ¿no? Hay algo que estalló, podríamos decir, que es mucho más fuerte que simplemente tener mucha angustia, ¿no? O digamos, acá ella no era alguien que podía hablar de lo que le había pasado, a eso le llamamos que no solamente que se desmayó en la escena y después quedó brotada, sino que no podía de alguna manera hablar de eso, ¿no? Directamente no estaba como sujeto de la palabra. Pero digamos, de todas maneras, el psicótico, digamos, intenta algo que tenga que poder, donde pueda vehiculizar algo de ese deseo, pero tiene mayores dificultades, podríamos decir, ¿no? Entonces requiere del analista otro tipo de marco de intervención, que muchas veces no se reduce justamente al analista, ¿no? Ustedes que trabajan con la cuestión interdisciplinaria, bueno, aparece la necesidad de otros actores en el tratamiento, ¿no? De otras escenas, ¿no? La cuestión del hospital de día, donde se arman otras escenas, donde se hablan talleres. Tiene que ver con todo esto que decimos. Ahí hay un déficit de la cuestión de la escena, entonces muchas veces aportamos desde distintos lugares esas escenas para que el sujeto transite y pueda acceder a un armado que si no, por la vía simbólica no puede hacerlo, ¿no? Como es, podríamos decir, en esta novela lo que ella misma armó con estos personajes y con esta cuestión, que produjo un efecto, podríamos decir, deseante, ¿no? Después no termina bien en la novela, no les cuento eso, no termina bien, pero solamente quería recortar ese punto, digamos, ¿no? Donde el sujeto tiene como otras... Lacan, cuando hace el comentario de esta novela, dice:
no se trata de la repetición del acontecimiento como se trata en la neurosis, ¿no? Sino que se trata de rearmar un nudo que se le había desarmado totalmente, ¿no? A ella. O sea, está en juego otra cosa, pero que no deja de tener que ver con la cuestión del deseo, de que el deseo siempre necesita un marco de una escena para poder ser llevado adelante, digamos, ¿no? Muchas veces en otro tipo de casos que no son psicosis, es simplemente eso en lo que el sujeto necesita ayuda, digamos, ¿no? Supongamos una inhibición muy grande, digamos, ¿no? Que por ahí necesita una escena para poder habitar el deseo, ¿no? Yo tengo una paciente, por ejemplo, que tiene una inhibición total, una chiquita, 13, 14 años, muy tímida, todo le da vergüenza, no habla, la sesión bastante complicada, pero bueno, de a poco fuimos tejiendo, que ella tiene... con eso ya vino ella, que es que admira muchísimo a un músico de acá, ¿no? Argentino. Y bueno, a partir de ese solo hilito, podemos decir que era solo, y además solo ese le gusta, ¿no? No le gusta a ningún otro. Bueno, con la cuestión de los videos, de que ella me manda los videos, bueno, de ahí vamos armando algo, que es que, bueno, ahora ya empieza a imaginar, no solamente que hablamos de Woz, es el artista, ¿no? No solamente de Woz, sino que me ha mostrado otros, qué sé yo, qué le pasa, ella se armó un Instagram donde habla de bueno, y empieza a tener amigas, ¿no? Podríamos decir, a partir de un hilito se empieza como a poder tejer algo que es del orden de la escena. No creo que sea una chica psicótica, digamos, pero sí que no tenía ninguna posibilidad del lado, digamos, de sus otros de poder armar algo, ¿no? Bueno, y ahí empieza como a ya imaginar la escena con, como a ver videos de fans que se encontraron con Woz, y bueno, y cómo reaccionaría ella, bueno, se empieza como a tejer algo que es eso es el orden de la escena, podríamos decir, de cómo hacer con la pulsión sexual, sin una escena no se puede, ¿no? Ella no la tiene, evidentemente. Otros adolescentes ya cuentan con eso, ¿no? Y tienen problemas por otra cosa, ¿no? Pero, digamos, me parece que sí es importante ahí poder ubicar cuál es la dificultad, más que a nivel psicopatológico, es ubicar cuál es el problema que está presentando ese adolescente en particular respecto de esto que es necesario que se articule de alguna manera. Y si no, van a aparecer fenómenos que van a tener que ver con que la sexualidad conduce a la muerte. No la cuestión del deseo más vital. La muerte entendida no solo como pasaje al acto, sino a veces como esas inhibiciones gravísimas, ¿no? Que el sujeto no puede disfrutar de nada, ¿no? Porque está totalmente impedido. Entonces, me parece que la gravedad muchas veces puede tener esa presentación. A veces una inhibición en la adolescencia muy generalizada es signo de una psicosis que todavía no se desencadenó, ¿no? Como los que decíamos, estos chicos totalmente apagados que un buen día hacen un pasaje al acto muy ruidoso, y a veces no, a veces es que no tienen ninguna posibilidad con los elementos que tienen en juego, la cuestión de poder armar algo del orden de una escena para poder afrontar lo que es el orden del deseo. Pero quería transmitir fuertemente esta cuestión de justamente que hablemos de trastornos graves, no nos lleve para el lado de lo psiquiátrico, en el sentido de armar de psicopatología, trastorno, ¿no? Sino el equívoco de la palabra trastorno es justamente para poder reconducir que, bueno, los analistas seguimos sosteniendo que los síntomas tienen que ver con dificultades con el deseo, incluso en la psicosis, diría. En la psicosis es más el problema, ¿no? Porque tiene menos recursos, pero bueno, tenemos que apelar a otros recursos justamente para que esta dimensión de la escena, por eso ahí apelamos mucho al arte, a la cuestión de la ficcionalización, ¿no? Eso que por ahí un neurótico más normal proviene del fantasma, lo que le permite tener formaciones del inconsciente, y son las que analizamos como cualquier análisis, ¿no? Y nos dice dónde está su deseo. En otros sujetos, la intervención tiene que venir por otro lado, tiene que venir por el lado de ayudarlos a que algo de esa escena que le permita sostener un deseo se pueda constituir, ¿no? Porque por ahí no está y no tiene con qué armarla, digamos, ¿no? Entonces,
A propósito, me gustó elegir, y habíamos conversado con Fernanda, la cuestión de, bueno, de trabajar algo que si bien Lacan lo trabajó, que es esta personaje de ficción que es Loewenstein, no es de los más conocidos, digamos, de la psicosis, que en general tiene más que ver con cuando hay delirio, alucinaciones, sino que este es un caso claramente de alguien que tiene como poco recurso para enfrentar una situación deseante que tiene más que ver con lo traumático, y que intenta un rearmado de eso un poco loco, pero que muchas veces los analistas seguimos al paciente en esos armados que hacen que desde cierto punto de vista parecen medio alocados también, parece que uno está haciendo locuras también. Tiene que mantener ahí cierto borde para que la cosa no se desborde, pero digamos, si entendemos que lo que está en juego es eso, que es que ella quería estar viva, podríamos decir, ¿no? LOL, más allá de que no tuviera ni las palabras para poder formularlo, pero en lo que hace se notaba que buscaba eso, ¿no? Algo buscaba, algo le había quedado suelto desde esa escena traumática, y no la tramitó como la traumita un neurótico que por ahí se acuesta en un diván y recorre una y otra vez y se pregunta, ¿qué tendrá ella que no tenga yo? ¿Por qué me dejó? Bueno, hasta que hace el duelo, ¿no? De esa cuestión, y queda la libido liberada para otra escena deseante. No fue de ese modo, en este caso, pero uno puede decir, algo intentó ella, evidentemente, que no fue por la misma vía en la que lo hace un neurótico, ¿no? Pero sí intentó como reanudar algo que había quedado ahí muy quieto en relación a la posibilidad del deseo de estar viva, de que ese cuerpo esté causado por un deseo, ¿no? Por una falta, como decimos en psicoanálisis. Así que bueno, un poco esta diferenciación quería hacer, y bueno, yo dejaría ya, si te parece, Fernanda, de hablar y poder escucharlos un poco a Si ustedes, queremos, a ver sí, qué les retorna. sí, me parece que estaría bueno abrir un espacio de preguntas. A mí me gustó este ejemplo, esto que traías, esto clínico de LOL. ¿Se escucha o se entrecorta? Yo escucho, sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Este juego en espejo, ¿no? Me parece que ahí tal vez uno se puede preguntar si ahí hubo algo del armado que vos estás diciendo, estaba yo, para ver, bueno, de estos armados que tanto nos cuestan y que nos llevan a las supervisiones, ¿no? Porque estos son justamente las preguntas que nos llevan a la supervisión cuando estamos ante un caso de una presunción de psicosis, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene preguntas o en el chat si las quieren ir escribiendo. Se pueden desmutear, ¿eh? Bueno, si no, arranco con lo que vos preguntaste y después Gabriela también va a hacer una pregunta. A mí me parece que eso primero, que ella, digamos, sale del sopor en el que está y sale a la calle y empieza como a jugar ese juego de espejo con este hombre, es un progreso respecto del estado en que estaba catatónico. Digamos, sale con esa cuestión de juego en espejo que podríamos decir muchas veces es la salida de muchos brotes esquizofrénicos, digamos, que empiecen a volver al mundo pegándose a alguien, ¿no? A un semejante al cual imitan. A veces eso uno lo puede usar en la sesión como un modo como muy, uno puede decir, es un modo muy primario de ligazón al otro, la cuestión del espejo, ¿no? Es la forma primera en que un bebé empieza como a volverse humano, digamos, mirándose en el espejo de la madre y de los semejantes. Pero yo diría, todavía eso no es un avance respecto a la catatonía, pero todavía no, en el sentido de que empieza algún tipo de reconstitución, pero todavía no alberga nada que tenga que ver con el deseo. Por eso es un armado, le permite un armado de algo, de esa vida que ella arma, digamos, como tipo copiando, digamos, imágenes, las imágenes de las revistas, ¿no? Pero todavía no hay un cuerpo que habite esas escenas, podríamos decir, ¿no? Entonces, es propiciatorio respecto a la catatonía y de la cuestión está totalmente fuera de juego y el cuerpo totalmente alucinado, podríamos decir.
Y es un momento en el análisis que a veces en estos pacientes viene bien como un modo de salida de ese estado, pero todavía no llegamos a un puerto que tenga algo que ver con el deseo. Es un primer paso, ¿no? Marcelo, ahí está. Perdón. Sí, hacé la pregunta. Gracias. Viviana, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Pensaba en relación a los primeros ejemplos, los personajes de la obra de teatro, Sí. y este síntoma que es muy frecuente en los adolescentes, el de cortarse. ¿No? Digamos, como si lo podés, ¿cómo lo pensás? Porque suele ser, ¿no?, como síntoma, muchas veces índice de, de gravedad, y en ocasiones es difícil discernir a qué estructura, ¿no?, corresponde, si simplemente, si es un pasaje al acto o si es un acting simplemente. Sí, sí. Sí, sí, a mí me parece que en sí mismo, como siempre, es el fenómeno, hay que ver a qué está respondiendo, digamos, del sujeto. Digo, en una época uno respondía mecánicamente, bueno, el corte que no se dan los simbólicos, se dan lo real. Pero yo me parece que hay que ubicar bien en la singularidad de alguien qué función está cumpliendo para ubicar ahí qué sería lo subjetivo, ¿no? Más que, porque a veces por ahí esas fórmulas que aprendimos de entrada de decir, bueno, lo que no el corte que no se da en lo simbólico, no se hace en lo real, no ubica nada de lo singular de ese sujeto, ¿no? Que algunos yo recuerdo algún paciente que lo ha relacionado como que prefería sentir ese dolor que la angustia, ¿no? Como muy, muy ligado a que eso era manejable, sería, ¿no? El corte. Y ahí era como un hermano de la angustia, podríamos decir, ¿no? Aunque fuera una cosa desde el punto de vista, digamos, del observador, uno diría grave, ¿no? Pero yo creo que hay que poder situar que en ese corte hay de subjetivo y que no siempre quiere decir eso que aprendimos muy rápidamente, digamos, ¿no? De que es una cosa muy general, uno diría, bueno, claro, si cualquiera que tiene un síntoma, algún corte no está pudiendo hacer, obviamente, ¿no? Pero, digo, me parece que, sí, que muchas veces es grave, pero donde uno puede ubicar el sujeto ahí que no está siendo escuchado, esa cosa se puede reconducir para otro lado, digamos, ¿no? Esa modalidad del sujeto. Bien. Ahí, Viviana, te quería consultar respecto, digamos, a estos casos y de la apatía que se observa muchas veces en los adolescentes, en este contexto, ¿no? Digamos, como si puede dar lugar a confusiones, digamos, en este encierro que hubo de los adolescentes y que se generó mucha, esta salida hacia afuera no estuvo, digamos, y se terminan quedando como presos dentro de las casas y se genera toda esta situación de apatía. Entonces, a veces da como situaciones muy bordes de decir, bueno, no terminás de entender cuál es la estructura, digamos, que están como al límite, ¿no? Pareciera. Sí, tal cual. Es una situación muy complicada porque uno diría, bueno, las escenas exogámicas en general son fuera de la casa, justamente, ¿no? Y ahora hay un retorno, digamos, a una cosa como muy, muy primaria de hecho, ¿no? Y que a veces uno podría decir, con los adolescentes a veces la virtualidad no alcanza a armar esa escena, ¿no? Ese es el problema, ¿no? No alcanza, digamos, ¿no? Abre toda esa investigación de qué sería ahí lo virtual y cómo estaría el cuerpo ahí comprometido. Pero, digo, me parece que abre toda la cuestión de ahí de qué. En eso me parece que la clínica de la psicosis viene bien, en el sentido que uno tiene que a veces inventar cosas, hacer uso de la creatividad
¿no? Para poder ayudar a inventar salidas ahí donde no hay. Pero me parece que sitúa algo importante, la cuestión de poder darse cuenta que el deseo necesita una escena, ¿no? Y que yo estoy atendiendo a un paciente esquizofrénico que tiene esa chatura, por ejemplo, y además lo empecé a atender en pandemia, con lo cual ni siquiera la presencia no estuvo para nada, y además no está brotado, sino que está en esa chatura total, bien no tiene síntomas, pero bueno, está así como en la cama, ¿no? No se quiere levantar. Bueno, se pudo instrumentar ahí que fue un acompañante, entonces bueno, el acompañante duró un tiempo, después eso terminó siendo que ese acompañante no le servía, entonces eso se enojó con el acompañante, bueno, y ahí empezamos a armar alguna novela, podríamos decir, ¿no? Entonces dejó ese acompañante, vino otro, entonces ahora hay una novela que es que este acompañante sí es más generoso, dice él, porque me ayuda a las tareas. Bueno, se empezó a armar algo en algo que uno puede decir no había changüí, porque es un paciente que empecé a atender que no lo conocía, la madre también es psicótica, vive con la madre, estaba en la cama, no se levantaba. Bueno, pero estaba el recurso a poder tener un acompañante. Bueno, y ahí algo se empezó a tejer. ¿No? Yo decía, ¿cómo armar una escena en el cuadrado en el que se mueve? Porque además no quería moverse. Entonces digo, implica a veces también entender que la escena se va armando con las cosas que se van diciendo y también con personajes que se pueden empezar a poner en juego. ¿No? Hubo varios intentos con este paciente que fueron vías muertas, para decirlo de alguna manera, que no condujeron a ningún lado. Pero bueno, ahí se empezó a armar esto, que es un acompañante en contraposición a otro, entonces ahí empezó a decir que aquella era egoísta y este es más generoso. Bueno, implica ahí poder ver qué es lo que uno puede tomar de lo que el paciente está diciendo, que pueda empezar a armar algún juego, con estas limitaciones de que no van a poder darse las escenas habituales del adolescente, ¿no? Pero me parece que es el modo. Acá Luz está preguntando, Vivi, dice, hola, en el caso de tu paciente de 13 años, donde pudiste empezar a armar algo a partir del cantante, de WOS, ¿no? ¿Cómo lográs avanzar que no quede en ese interés tan restringido? Los ídolos muchas veces quedan en el nivel de la fantasía, pregunta. Exacto, sí, muy interesante la pregunta porque a mí también me había agarrado un apuro, que era, y ella me paró enseguida, porque yo quería como hacerla pasar muy rápidamente a la dimensión de que ella imaginara de qué hablaría con Woz si se encontraba, ¿no? Cosa que ella fantaseaba alguna vez. Y ella simplemente me decía, no, y yo me voy a desmayar, que no le iba a pasar ninguna otra cosa, y me insistía con que se iba a desmayar. Como Lola. Y nada, claro, como que ella me decía, no insistas por ahí, porque todavía no estoy en ese nivel. Pero sí lo que me empezó a mandar ella, como respuesta que estaba como una cosa anterior, fue encuentros de fans con Woz. Entonces empezamos a hablar de las reacciones de Woz, cómo era Woz cuando una fan se acercaba y le mostraba el tatuaje, ¿no? Bueno, ella me avisó que yo me estaba adelantando años luz, que ya la quería llevar al encuentro con el otro sexo, más o menos. Y ella me dijo, ahí nada más me desmayo, sería, ¿no? No tengo con qué. Pero sí lo otro, estar en el grupo de las chicas de fans, que una se animó a mostrar el tatuaje, ahí tiene tela para hablar, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tampoco a veces hay que tener paciencia y no querer adelantar. No sé en qué va a terminar esto, capaz que termina en una psicosis, una erotomanía, qué sé yo, no lo sé. Pero por lo pronto ella pasó del mutismo total, podríamos decir, que no podía hablar ni conmigo, ¿no? No hablaba con nadie. Qué difícil en estos casos la presencia de los padres, ¿no? La pregunta, porque es una pregunta recurrente. ¿Traes a los padres? ¿No los traes? Digo, al consultorio, ¿no? Bueno, ahora no, pero ¿No? Que... sí en la primera entrevista, claro. y me parece que había una cosa de demasiado, no había mucho recurso del lado de los padres, el recurso, sí, una hermana que fue la que la derivó, una hermana bastante mayor,
ahí, pero por ese lado no, me parece que en esta paciente intenté esos caminos, pero no había mucha tela, por algo la chica tenía semejantes síntomas, digamos, ¿no? De tanta falta de recursos, no había mucha tela por el lado de los padres, como que los padres lo que pueden hacer es esto, llevarla a un analista y pagar la sesión, nada más, ¿no? No tienen... Alguna vez me pude apoyar en la hermana, en esta que la derivó, que es la que se analiza, y por eso la condujo para ese lado, pero Pero qué ahí importante no vi esto. mucho. Muchas veces los padres están impedidos ellos, ¿no? De poder... Claro, por eso decía, qué importante esto que vos estás diciendo, pesquisar algo para poder armar una red, ¿no? En algún lado, con algo, aunque sea un acompañante terapéutico, aunque sea, mirá lo que digo, pero Sí. Esto de armar una Sí, de poder ubicar red cuando los padres no vital de pueden día. ahí aportar algo por X cosa, ¿no? Más que enojarse con los padres, no sirve para mucho, sino ubicar ahí cuando hay un límite muy grande que no de ahí, y además que de última puede servir, si encontramos otros referentes, justamente ayuda más a la exogamia en este momento de la vida, ¿no? Que no sean los padres, se puede encontrar esa referencia en otro lado, digamos, ¿no? Exacto. Que le permita transitar esas preguntas, que en esta chica era eso, a ver, yo me estaba adelantando al encuentro de ella con un hombre llamado Woz, y ella me dijo, no, pará, estamos con la fan que le quiere mostrar un tatuaje, nada más, digamos, ¿no? Y ya si no me desmayo es mucho, sería. ¿No? Sí, claro. Bien. No sé si aparece otra pregunta, si alguien tiene algunas ganas de preguntar algo. Yo. Hola, Vivi. Hola. ¿Cómo estás? André, ahí está. Ahí te ¿Cómo veo. andás? Bien, ¿cómo te va, Andrea? Gracias por la exposición, me gustó mucho la diferencia, ¿no?, que haces entre lo que es psicosis y las presentaciones que son presentaciones graves, que cuesta tanto hacer el diagnóstico. Y cuando dijiste llevar el recurso a la creatividad, también pensaba que es muchas veces con patologías graves hacer de alguna manera similar el tratamiento que se hace con niños, ¿no? En la creatividad, en volver a armar alguna red, como decía Fernanda, pero a la vez la creatividad para buscar el modo de volver a hacer un lazo, ¿no?, con otros. Me parece que hay algo del recurso en patología grave que se asemeja mucho al tratamiento que se hace con niños, ¿no? Como volver a la cuestión de la escuela, digamos, ¿no? De las distintas cuestiones que se pueden articular. Y de construcción, ¿no? De algo claro. que hay que empezar a armar desde el inicio. Exacto. Sí, está buena la comparación, sí. Sí, además pensaba en esta situación de pandemia, ¿no? Que son más limitados los recursos a los que uno puede apelar, ¿no? De hecho, la mayoría de los hospitales de día están trabajando también por Zoom, ¿no? Concurrencia, digamos, ¿no? Pero me parece que es que una cosa es que por ahí el paciente no cuente con significantes para poder armar escenas, pero me parece que es importante que el analista sí sepa que la escena también viene del significante, ¿se entiende? Me parece que eso le da a uno elementos, ¿no? Como para poder ubicar ciertas coordenadas que la escena por lo menos se puede armar desde ciertas palabras que el paciente nos va contando, digamos, ¿no? Como en esta chiquita que yo les decía, bueno, vos, las fans, el Instagram, bueno, de ahí la cuestión de que se hizo amigas por esa cuestión común, ¿no? Eso va gestando, va armando escena, aunque la chica no se movió de su cuarto, para decirlo de alguna manera. Sí, acá había una pregunta. Charlie, sí, hay una pregunta que dice, hola Vivi, una paciente de 14 años presenta una problemática donde es la desinhibición. ¿Vos lo lees, Vivi? Sí, lo leo. Un paciente de 14 años presenta una problemática donde es la desinhibición y la sexualidad llevada a la práctica
no logran acotar una agresividad desenfrenada y un deseo de lastimar y lastimarse enormes. Quiero decir, la dificultad diagnóstica, ¿no? Ahí, a ver. Bueno, hola, Carlos, primero, no te veo, pero... bueno, decía ahí la cuestión al revés, que los ejemplos que estaba diciendo tenían más que ver con la inhibición extrema, ¿no? Y ahí traía un caso donde el problema era al revés, la actuación, ¿no? La cuestión desenfrenada a nivel sexual y a nivel agresiva, ¿no? Donde es otro modo de decir, no aparece la dimensión de lo obsceno más que de la escena, ¿no? Y la cuestión de la actuación, ¿no? Muchas veces aparece de ese modo la cuestión de la gravedad, ¿no? Y la cuestión de la actuación y de la agresividad. Digo, me parece que en el trabajo, en el día a día, es poder entender justamente que también al escuchar al paciente tenemos que ubicar que esa escena no se está pudiendo armar, ¿no? Digo, más allá que en el momento tomen medidas desde la psiquiatría por ahí para acotar la agresividad, ¿no? Desde la medicación, ¿no? Para poder trabajar con alguien que si está muy desbordado no puede ni hablar. Pero digo, con el tiempo, más allá de la intervención que limita, digamos, químicamente, me parece que es importante tener en cuenta que el punto es poder ubicar... Yo me acuerdo un paciente que Charlie también conoce, porque compartimos en el hospital de día, que cuando vino al hospital había tenido episodios de exhibicionismo, ¿no? Que era que en determinada coyuntura había ido a un pueblo con su hermano y se había puesto en el marco de una ventana y había exhibido su órgano sexual a las chicas del pueblo. Entonces, bueno, para gran escándalo de todo el mundo. Cuando él me relata eso en la entrevista, que venía, digamos, desde lo sintomático como exhibicionista, ¿no? Había tenido episodios agresivos de muerte en riña, ya te acordarás del paciente, Carlos. Tenía una pinta como de patotero, digamos, ¿no? Pero cuando yo le pregunto por qué había hecho eso, de que se había puesto en la ventana y se había puesto a mostrar el órgano, él me dice, cuando si fuera un niño de 3 años, pero era un tipote de 20 años, grandote, patotero, porque las chicas le gustaban y se quería acercar, ¿no? Esa era la respuesta de él, digamos, ¿no? Que si uno... Entonces, me acuerdo que él tomó cuando yo le dije, bueno, pero de esta manera las asustás, no se van a acercar. Y él se quedó como sorprendido de eso, y bueno, empezamos a trabajar, bueno, que por ahí con qué amigo podía hablar de cómo acercarse a una chica. O sea, en definitiva lo que él quería era eso. Lo hizo de ese modo, podríamos decir que si alguien tiene 3 años es gracioso, si tiene 20 y es un grandote patotero, no es gracioso, ¿no? Pero quiero decir, el punto de poder entender que había una dificultad ahí, pero que enseguida tomaba la letra cuando alguien le decía, bueno, pero así no, ¿no? Él quería saber cómo, digamos, ¿no? Se le ocurrió que tenía algo que ver una cosa con la otra, y la hizo así, digamos, ¿no? Pero... Digo, me parece que una cosa es lo que se hace en el momento que por ahí tiene que ver con la intervención medicamentosa, que implica limitar, ¿no? Algo del desborde, porque si no, no se puede trabajar. Pero saber que no terminó ahí la intervención, sino que eso es simplemente mientras tanto, algo se puede armar que tenga más que ver con este orden de poder armar una escena y algo que al sujeto le permita transitar la vida de un modo más deseante, más amable, digamos, ¿no? También con el prójimo. Bueno, acá se despiden. Me parece que sí, estamos en tiempo. Me encantó la exposición, las 2 exposiciones, me parece que dan como para que sigamos bastante más, yo sé que sí. Te quiero agradecer profundamente, me parece que a todo el mundo le encantó, excelente, a todo el mundo está diciendo que le gustó, así que bueno, nada más que agradecerte, Vivi, y bueno, cualquier contacto que necesiten, se lo podemos pasar a la licenciada Viviana San Martín,
Perfecto. ¿Te querés despedir? Sí, no, bueno, agradecerte nuevamente esta posibilidad en estos tiempos de tener una escena, que ustedes la armen, ¿no? Es un claro ejemplo, es un modo de salir del aislamiento, pero también por las cosas que se digan, ¿no? No solamente por la cuestión de lo virtual, sino por los dichos y lo que los dichos van tejiendo, ¿no? Y también lo que ustedes aportaron desde las inquietudes o las preguntas. Así que bueno, nuevamente les agradezco a Red PRI y bueno, seguiremos ahí tejiendo con palabras. Bueno, muchas gracias Seguiremos a todos. tejiendo, te quiero mucho, Vivi, nos vemos. Bueno, Un beso grande. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, es verdad. Llegan. Gracias.